Personalidad múltiple. Se conocen casos y hay películas también que hablan de sujetos que poseen distintas personalidades, o sea, forma de ser. La forma, el formato, quiere decir que hay un contenido, es decir, un tema, un delirio, algo que hace, es decir, un sector de la realidad, por ejemplo, puede ser religioso por un lado y por otro puedes cumplir otras personalidades en la vida social, familiar, etcétera. De modo que hay sujetos que poseen distintas formas de ser, digamos, ¿no? Esto se diferencia de los roles, es decir, no simplemente cumple diferentes roles como se adujo en una época respecto de la personalidad múltiple. Lo estudió sobre todo Morton Prince, que fue un psicólogo, y en este caso cada personalidad funciona y se activa en independencia de las demás, ¿no es cierto? Y en ciertas situaciones que el sujeto sin duda está muy guionado, es decir, ante una situación acuciante activa un tipo de personalidad en forma defensiva, ¿no? Hay una, hay una disociación de la subjetividad allí, de modo que el sujeto puede utilizar distintos núcleos de sí mismo que son diferentes tipos de personalidad. Podemos tener, por ejemplo, el típico sujeto trabajador, pero al mismo tiempo en la casa es un monstruo, y en la vida deportiva, en la vida social aparece en forma diferente, es decir, como buen tipo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la personalidad múltiple puede ser de dos tipos, coexistir dos clases, la buena y la mala, como por ejemplo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y en ciertas condiciones surge, o el caso de los criminales famosos en donde salía una forma de personalidad negativa, ya vinculado a la psicopatía, entonces pasa a la acción, por ejemplo, cometiendo crímenes y demás. De modo que hay que estudiar bien el carácter de cada una de las personalidades, porque la personalidad se compone del carácter, que serían las características más cruciales, distintivas, insignias, son también modelos que asume. Y pueden existir varias clases de personalidad múltiple, los que, por ejemplo, asumen la identidad de otro en un imaginario personal, sacado de películas, personajes famosos, históricos, etcétera, que el sujeto asume, o el de algún profesional, por ejemplo. Recordemos la película de DiCaprio, puede ser entendido como un caso de personalidad múltiple, el de Atrápame si puedes. Esa película, este sujeto se dedica a asumir, a incorporar personalidades ajenas, digamos, por ejemplo, el de abogado, médico, incluso practica, es decir, en este sentido, entonces. Ahora, ¿qué es lo que une la sensibilidad del sujeto que padece personalidad múltiple? Primero, la disociación, es decir, distintos aspectos de su subjetividad no están unidos, funcionan y se activan con independencia o en forma coordinada. Y lo que hay una fragmentación de la subjetividad, porque hay un sujeto allí, un sujeto que puede parecer mitomanía, por ejemplo, ¿no? Que son los que asumen el rol de delincuente por un lado, religioso por otro, grandes personalidades por otro, etc. Entonces, es decir, en estos casos tenemos varias personalidades coexistiendo. En definitiva, entonces tenemos una forma puede ser también de esquizofrenia en su forma leve, que no tan delirante, con compromiso de manía, es decir, la faz mitomaníaca, la fabulación, es decir, esta personalidad tiene esa faceta. También sociopática, es decir, actuar personalidades sociales. Sin duda que epistemológicamente hay debates, pero bueno, es un sujeto fragmentado en distintas clases de personalidad y puede padecer una estructura de base que lo caracteriza. Así que personalidad múltiple, un tópico también para investigar y estudiar en el campo de las humanísticas y ciencias sociales.